Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar Calderón, creador de este podcast y del sitio web josebasalar.com. El día de hoy nuestro tema será ¿qué es la conciliación bancaria? Este tema lo abordaremos en los siguientes puntos. ¿Qué es la conciliación bancaria? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el proceso para conciliar? ¿Y qué podemos encontrar luego del proceso de conciliación? Antes de desarrollar, permítanme un paréntesis para recomendarles se incorporen a la comunidad de josebasalar.com. Igualmente visiten el canal de YouTube, lo ubican con mi nombre José Basalar Calderón. Ahí tienen el audio y a este le acompañan en video imágenes con las notas de producción del episodio. Dese una vuelta y vean si también el contenido presentado en este formato le ayuda. Bien, entonces abordaremos el primer punto planteado, que es ¿qué es la conciliación bancaria? Este es un proceso práctico y sencillo que debe realizar diariamente el área de tesorería y mensualmente el departamento de contabilidad. La conciliación bancaria permite llevar un control minucioso de aquellos ingresos o egresos producidos en las cuentas corrientes bancarias y permite detectar movimientos no realizados o no conocidos que aumentan o disminuyen el saldo bancario a una fecha de corte. ¿En qué consiste? Para realizar la conciliación bancaria se hace una comparación entre lo registrado en el libro bancos de la entidad y el estado de cuenta bancario emitido por la institución financiera donde se tiene una cuenta corriente. De esa comparación se identificarán diferencias a las cuales denominamos partidas conciliatorias, los cuales servirán para elaborar una hoja de trabajo denominada conciliación bancaria. Usualmente se parte del saldo final del libro bancos a fin de mes o del día anterior, dependiendo qué área, como les mencioné, esté haciendo. Generalmente tesorería lo hace diario, entonces partiría con el saldo del día anterior, y contabilidad lo hace mensual, partiría del saldo final del mes anterior. A este saldo en libro bancos se adicionan o deducen las partidas conciliatorias y se espera llegar al saldo final del estado de cuenta bancario. De esta forma se concilia ambos saldos. Si hubiera partidas justificadas que están en el banco y no en libros, estas se ajustan en la contabilidad para establecer una conciliación final con solo las partidas que el banco no tiene procesadas en la cuenta bancaria respectiva. ¿Cuál es el proceso para conciliar? Como les dije, este es bastante sencillo. En primer lugar, lo que hay que hacer es determinar las diferencias, lo que llamé partidas conciliatorias. Las diferencias entre el libro bancos y el estado de cuenta bancario. Este se realiza haciendo una marca o palomilla en aquellos montos coincidentes y dejando sin marcar los no coincidentes. Para esto entonces tenemos que tener en pantalla o en papel, como gusten, el detalle del libro bancos y por otro lado el estado de cuenta bancario. Procederemos ahí a hacer un check visualizando el importe repetido en los dos. A este le pondremos una palomilla y los que no, pues de repente marcaremos también, pero con una X, sea en el libro bancos o sea en el estado de cuenta bancario. De esa forma haremos todo el revisado sobre ese listado que tenemos. Como segundo paso es en el modelo de plantilla preestablecida se ubica en primer lugar el saldo final del libro bancos, tratándose del área de tesorería será el del día anterior, como mencioné, y del área de contabilidad el del mes anterior. Y luego de sumar y restar estas partidas conciliatorias se llegará al estado de cuenta bancario.
En tercer lugar se colocan las partidas conciliatorias, aquellas sin marcar en esa plantilla de conciliación como positivo o negativo según corresponda. Y en cuarto lugar se tomarán el saldo de bancos anotado y suma o resta las partidas conciliatorias positivas o negativas hasta llegar a un importe final, el mismo que debiera coincidir con el importe del estado de cuenta bancario. O sea, una vez que se ha anotado todo, anoté primero el saldo de bancos, luego puse los cargos o las diferencias de estas partidas conciliatorias, sea negativa o positiva, y haciendo una suma aritmética, dependiendo positivo o negativo, debería llegar a un saldo bancario, que es el que aparece en el estado de cuenta. ¿Qué podemos encontrar luego del proceso de conciliación? Podemos encontrar cargos no considerados por el banco. Por ejemplo, los cheques no cobrados por proveedores. Si hemos considerado que estamos anotando o partiendo del saldo en libros, en libro bancos, en la contabilidad, entonces ahí a la hora que yo he girado el cheque ya lo resté. Entonces ahora lo que habría que hacer, para llegar al saldo de bancos tendría que sumarlo, ¿no? Ese es un ejemplo de cargos no considerados por el banco. De igual manera puede haber abonos no considerados por el banco. Ejemplo, depósitos en tránsito, cobranzas que yo ya haya realizado a un cliente y ya lo di por sentado como ingreso a bancos en la contabilidad, pero en el banco no aparece porque está en tránsito, y entonces ese cheque puede haber sido abonado un fin de semana y entonces no va a aparecer hasta el día lunes en la cuenta bancaria. Entonces yo tendría que, de mi libro bancos, que ya lo consideré, el saldo considera ese depósito, yo tendría que restarlo, abonos no considerados por el banco. De igual manera también puede haber cargos no registrados en la contabilidad. Es usual que siempre a fin de mes los bancos ponen las comisiones bancarias, ¿no? Los gastos bancarios que son ingresos para ellos. Entonces esos montos hay veces no se conocen, entonces uno espera que llegue el estado de cuenta bancario para considerarlo. Pero como estamos haciendo la conciliación, en el libro bancos de contabilidad no está todavía esa comisión bancaria, por lo tanto ese cargo no registrado en la contabilidad tendría que restarlo para que el saldo en libros se disminuya con esa comisión bancaria. De igual manera puede haber abonos no registrados en la contabilidad. Por ejemplo, una devolución de cargos bancarios. Puede ser que yo haya reclamado sobre un cargo bancario y el banco ha considerado que efectivamente ese cargo bancario de un mes anterior o del día anterior, dependiendo si es tesorería, contabilidad, como lo mencioné, no procedía, entonces me está devolviendo. Entonces eso va a aumentar mi saldo en bancos, yo lo debería de sumar, entonces este abono no registrado en la contabilidad. Una vez que tengamos estos 4 rubros: cargos no considerados por el banco, abonos no considerados por el banco, cargos no registrados en la contabilidad o abonos no registrados en la contabilidad, entonces procedo a sumar y restar de mi saldo en bancos que anoté en la parte superior de la plantilla, y debo de llegar al saldo final del estado de cuenta bancario. Recomendaciones finales que le puedo dar es que hay que realizar con la continuidad necesaria la conciliación bancaria antes de realizar cualquier giro de cheque o transferencia. Es muy importante no girar sin tener los fondos necesarios. Esto porque, de acuerdo a la legislación bancaria, esto se entiende que emitir un cheque o un cargo sin fondos se considera una falta muy grave,
Y entonces es muy probable que si esto se repite continuamente, nos cierren las cuentas justamente, ¿no? Y no hay que llegar a eso. Por lo menos aquí en la legislación en Perú tenemos esa circunstancia en nuestra legislación. Otra recomendación es planificar la oportunidad de realizar los pagos, semanal, quincenal tal vez. Y es preferible, antes de emitir cualquier pago, tener los saldos conciliados, de tal manera que no caigamos, lo que mencioné, en girar sin tener los fondos suficientes. Y como última recomendación, tercero, no tener demasiadas cuentas bancarias, ya que éstas diluyen los fondos en muchas cuentas, retrasa el proceso de conciliación y por consiguiente tener oportunamente la disposición de los saldos en cada una de las cuentas. En el texto del episodio trataré de ponerles un enlace para que ustedes puedan descargar esta plantilla de conciliación y puedan realizar este procedimiento tan importante para efectos de administrar adecuadamente el efectivo de la empresa. Bien, aquí nos quedamos. No olviden darle me gusta, sígueme y comparte el enlace del episodio con tus padres, compañeros y amigos. Nada más, hasta la próxima. Chau.